Si mirabas de cerca a Sibel Naime, parecía que no le faltaba nada. Era una chica de 18 años que vivía en una buena urbanización, en Caracas, Venezuela. Viajaba a otros países en vacaciones y su padre ganaba bastante dinero, lo que hacía que, con facilidad, todos sus caprichos se cumplieran, o solo algunos de ellos, porque no todo le era dado de buena gana. Mucho menos si su nuevo capricho se trataba de una mascota. Sibel quería un gato, pero no era el momento de asumir tal responsabilidad. Pronto, después de que terminara sus estudios, se iría al Líbano para casarse, pero ella quería a su gatito, sin importar qué, y así lo hizo. Y con el felino, vendría el inminente castigo que Chauki Naime, su padre, le daría por su desobediencia. Y eso que Chauki aún no sabía que su hija se había metido en problemas mucho más graves, pues para que ella pudiera traer a un nuevo integrante a la familia, tuvo que arrebatarle dos a otra. Ahora la familia Naime Jordi lidiaría con la presencia de un gato en su hogar. Ahora dos familias enfrentarían las pérdidas de sus hijos, Miguel Tawil y Juan Carlos González, asesinados a sangre fría por Sibel Naime Jordi. 1994, Prados del Este, Caracas, Venezuela. Sibel Naime, una joven de 18 años, caminaba de un lado a otro en su habitación, debatiéndose en pensamientos si debía o no llamar al número que había visto en los anuncios del periódico. Una persona estaba vendiendo gatos de raza siamés y angora, aquellos pequeños animales que parecían que traían la elegancia pegada a su andar y a su pelaje. Había llamado antes para preguntar sobre la disponibilidad del animal, y un hombre llamado Miguel muy amablemente se lo confirmó. Miguel le dijo que tenía un gatito de raza angora listo para ser vendido, pero que este costaba unos 20,000 bolívares, que para ese entonces eran unos $118. Sibel deseaba tanto aquel gato y estaba segura de que lo tendría. De eso no había dudas. La gran duda que la estaba consumiendo era cómo iba a comprarlo si no contaba con el dinero. Bueno, ella no lo tenía, pero su padre sí, y no pensaba pedirle que se lo comprara. Primero su padre la mataría antes de dejarla tener una mascota. Entonces, ¿qué iba a hacer? Tenía que pensar rápido en un plan antes de que Miguel vendiera el animal a otra persona. Sibel vivía con su familia en Prados del Este, una urbanización de clase media alta donde la mayoría de las calles son privadas o cerradas. La familia Naime Jordi, de ascendencia libanesa, estaba formada por el médico obstetra Chauki Naime y su esposa Salam Jordi, que juntos habían tenido 3 hijos. Los dos primeros, hombres, que habían seguido la estricta educación de su padre y no habían causado tantos problemas en la familia. Y la menor, la joven Sibel, que parecía ser todo lo contrario a sus hermanos, pues era castigada constantemente por su rebeldía. Los castigos que aplicaba el doctor Naime a sus hijos no se trataban de simples prohibiciones, como no ver la tele, no salir a pasear o no usar el teléfono. Eran castigos severos, donde la violencia física era usada para amedrentar a quienes lo desobedecían. Una vez le dio a Sibel una paliza por el absurdo motivo de haber subido de peso, y Salam, la madre de Sibel, de alguna forma apoyaba los métodos de enseñanza de su esposo, ya que en cenas y almuerzos se encargaría de decirle a su hija cuándo estaría comiendo demasiado. La muchacha, que para ese entonces tenía 18 años, estaba comprometida con un hombre de su misma religión, y se esperaba que pronto se fuera al Líbano para casarse, algo que no era muy común de ver en jóvenes venezolanos de aquella época. Pero Sibel y su familia no seguían las costumbres de una familia venezolana normal. Ellos eran practicantes del drucismo, una religión monoteísta con origen abrahámico, que no era muy conocida en Venezuela. Por lo mismo, muchas cosas que los jóvenes solían hacer, como salir de fiesta o tener novio, Sibel ni siquiera podía intentarlas. Tenía que seguir las tradiciones de su fe, y una de ellas era casarse con un hombre de su misma religión que había escogido su padre. En el drucismo no hay conversiones. Para ser druso tenías que nacer en una familia drusa, es decir, tanto el padre como la madre de la familia tenían que ser drusos. Así que, ya ven, incluso si Sibel tuviera opciones, no podía hacer nada.
Eran sus padres, o principalmente su padre, el que escogería a su futuro esposo y también organizaría su boda. Solo faltaba que ella terminara sus estudios en Venezuela. Entonces toda la familia se mudaría de su casa en Caracas y se irían hacia el Líbano para finalizar el contrato matrimonial de Sibel. Y con lo estricto que era su padre, se pensaría que Sibel sería una persona sumisa o tranquila, pero en realidad su personalidad parecía dividirse en dos caras, muy diferentes la una de la otra. Por un lado, cercanos a ella la describirían como una persona tímida, de emociones inestables y, según ellos, era algo lenta en comprender las cosas que la rodeaban. Esto último se tomaría como una de las razones por las que repetiría varias veces un mismo grado, ya que mientras jóvenes de su misma edad estaban yendo a la universidad o trabajando, ella aún no se había graduado del colegio para adultos Minerva, quedándose estancada en el cuarto año de bachillerato. Y por otro lado, otras personas decían que había reprobado muchas veces a causa de su rebeldía, porque la recordaban también como alguien desobediente, prepotente, que apenas conseguía un respiro de libertad, no dudaba en meterse en problemas. Problemas que no se compararían con aquel que hizo el día que decidió comprar un gato sin consultárselo antes a su padre. A finales de noviembre de 1994, Sibel llamó a un número de teléfono que había visto en un anuncio del periódico. En el anuncio se informaba sobre la venta de gatos y perros de raza. Sibel estaba muy interesada en comprar un gato, así que llamó al número de teléfono y un hombre llamado Miguel le contestaría y le dijo que tenía un gato de raza angora disponible. El felino costaba 20,000 bolívares, más o menos unos $118 para aquel entonces. Ella lo pensó, pero un par de días después ya había tomado su decisión, así que llamó otra vez a Miguel y acordaron reunirse en la entrada del colegio Minerva para la entrega del gato. La tarde del martes 6 de diciembre de 1994, Miguel Tawil se dirigió en su auto hasta el colegio Minerva y ahí estacionó en la entrada de la institución y esperó a la joven que lo había contactado. Sibel lo vio con el gatito en sus brazos y se acercó a él para presentarse. Luego, le pagaría 20,000 bolívares con un cheque de su padre. Ya hecho el pago, Miguel se retiró del lugar y dejó a Sibel en la institución, mientras miraba alegremente al gatito. Luego de eso, Miguel Tawil seguiría con su negocio como de costumbre. Cobró el cheque y él, junto a su socio, Juan Carlos González, continuaron atendiendo más llamadas y entregando pedidos a otros clientes. Miguel era un abogado titulado de 28 años, pero había decidido trabajar en lo que más le apasionaba, la cría y venta de animales. Y a pesar de que su negocio solamente llevaba un año, le estaba yendo bastante bien. Y ahora tendría a su lado a un socio, Juan Carlos González, quien era un estudiante de farmacia de 19 años y lo ayudaba en la comercialización de los animales. Miguel no se esperaba que al día siguiente Sibel lo volvería a llamar, pero esta vez no era para comprar otro gato u otro animal. Sibel le exigió la devolución del cheque, algo a lo que Miguel se negó porque él ya lo había cobrado. Esa semana, ella lo llamaría varias veces para lo mismo. Ya no exigía, ahora pedía su cheque. A cambio, le daría los 20,000 bolívares en efectivo. Al recibir solo respuestas negativas por parte de Miguel, Sibel entró en desesperación. Ahora le suplicaba que le reembolsara el dinero, de lo contrario, su padre la mataría, pero no logró absolutamente nada, ya que Miguel siguió negándose todas las veces. A este punto, Miguel quizás pensaba que Sibel era otra niña con mucho dinero, pero irresponsable, de esas que causaban problemas cuando les decías que no, por lo que decidió ignorarla y siguió trabajando como de costumbre, sin darle mucha importancia a lo que había sucedido. Pero Sibel aún no se había rendido. La insistencia de Sibel se debía a que había cometido un grave error. Era cierto que había comprado aquel gato con un cheque de su padre, pero él no había autorizado esto. Ni siquiera sabía que su hija necesitaba dinero para comprar una mascota. Sibel se había metido en la oficina de su padre, buscó entre sus documentos y de una de sus chequeras le robó un cheque, al que también le falsificó la firma del Dr. Chauki. Así, pudo comprar y llevar al felino a su casa sin levantar sospechas. Evidentemente, cuando sus padres la vieron llegar con aquel gato, se molestaron y de inmediato la interrogaron, a lo que ella volvería a mentir.
Les dijo esta vez que una amiga le había dado el gato y no podía abandonarlo, y le pidió entonces permiso a sus padres para poder quedárselo. Muy nerviosa, esperaba que se negaran a aceptarlo, pero para sorpresa de Sibel, su padre había aceptado, pues un regalo no se podía despreciar y mucho menos si era un ser viviente. Contenta y sintiendo que se quitaba una carga de los hombros, Sibel tomó al gatito y se fue a su dormitorio. Pero aquella felicidad no le duraría mucho tiempo. Chauki Naime era meticuloso, le gustaba tener todo ordenado y casi a diario solía revisar sus documentos. Esa noche, como de costumbre, revisó papeles, agenda y cuando llegó a su chequera se dio cuenta de que algo no estaba en orden. Cuando buscaba entre los comprobantes y talonarios, Chauki se dio cuenta de la ausencia de un cheque, específicamente uno de su chequera del Banco Unión. No perdió tiempo y rápidamente convocó a la familia a una tensa reunión. Interrogó a su esposa y a sus 3 hijos, pero negaron saber algo al respecto, aunque de todos ellos, Sibel era la que se miraba más preocupada. Chauki comenzó a sospechar de ella, pero no la interrogó más. Dejaría que al día siguiente el banco se encargara del asunto. Además, era cierto que su hija solía meterse en muchos problemas, pero ¿llegar al punto de robarle? No, ninguno de sus hijos se atrevería a desafiarlo de esa forma, mucho menos Sibel, que ya había experimentado la gravedad de sus castigos. Aquella noche, Sibel no pudo dormir, pensando en lo que sería de ella cuando su padre se diera cuenta de su traición. Si no quería recibir las consecuencias de sus actos, tenía que recuperar el cheque o el dinero lo antes posible. Y fue ahí cuando decidió llamar a Miguel con la intención de que le devolviera el cheque. Pero él ya lo había cobrado y no podía hacerle la devolución del dinero. Viendo que ya era demasiado tarde, se le ocurrió la macabra idea de robarle otra vez a su padre, pero en esta ocasión no sería otro de sus cheques. Esta vez le robaría un arma, una pistola calibre 7.65 que su padre guardaba en el armario. Su plan era reunirse con Miguel y pedirle que le devolviera los 20.000 bolívares. Si él se negaba, era ahí cuando el arma entraría en acción. Lo amenazaría con ella y cuando Miguel viera sus intenciones, entonces él accedería fácilmente a devolverle el dinero. El martes 13 de diciembre de 1994, tan solo una semana después de haber vendido aquel gato, Miguel recibe una llamada de una mujer que se hacía llamar Adriana. Esta Adriana quería comprar unos perros salchicha y le propuso a Miguel encontrarse en una panadería que quedaba en un centro comercial llamado Plaza Las Américas, en el Cafetal. Miguel, para evitar trasladar a los perros de un lugar a otro en vano, le dijo a Adriana que era mejor que ella fuera hasta su casa, la Quinta Taumus, ubicada en la urbanización Los Naranjos. Lo que no sabía Miguel era que esa tal Adriana era en realidad Sibel, que había cambiado su tono de voz para que él no pudiera reconocerla al teléfono. A las 2 de la tarde, Sibel tomó un taxi que la dejaría en la entrada de la urbanización Los Naranjos, y desde ahí caminaría hasta la quinta de Miguel. Al llegar, tocó el timbre de la casa, y fue recibida por la señora Mirtelina Muso de Tawil, la madre de Miguel. Cuando ella le contó el motivo de su visita, la señora le invitó a pasar y le ofreció una taza de café, mientras esperaba que Miguel bajara de su habitación para atenderla. Durante ese rato, Sibel pensó en las excusas que le diría a Miguel, pues era evidente que él la reconocería y se sorprendería al verla. No pasó mucho tiempo cuando Juan Carlos, el socio de Miguel, llegó a la Quinta Taumus. Como él no había visto a Sibel antes, la saludó con normalidad porque pensaba que era otra de sus clientes. Miguel bajó para reunirse con Adriana, pero en su lugar vio a Sibel, la chica que lo había estado llamando y molestando durante esa semana. Rápidamente, Sibel le mintió y le dijo que Adriana era en realidad su tía, que había venido junto con ella en su auto, pero al no ser de la zona, los guardias de seguridad de la urbanización le dijeron que no podía pasar, así que se tuvo que quedar esperando en su auto en la entrada. Y lejos de verlo como algo extraño o sospechoso, muy amablemente, Miguel junto a su socio Juan Carlos decidieron ir a acompañarla en su auto, un Toyota Samurai, hasta la entrada para ir a buscar a su tía. Antes de llegar a la garita, Sibel dio rienda suelta a su plan. Primero le dijo que le devolviera el dinero. Miguel se negó. Luego, Sibel sacaría la pistola para asustarlo, pero tuvo el efecto contrario.
Miguel comenzó a forcejear con ella y lo que pasaría a continuación lo relataría la propia Sibel en una declaración ante la juez 36 y la fiscal 66 del Ministerio Público. Esa tarde llegué en un taxi a Los Naranjos. Me bajé frente a la garita de seguridad donde habían 4 vigilantes e hice el trayecto a pie hasta la Quinta Taumus. Allí fui recibida por la mamá de Miguel, que me dio de tomar café. A los muchachos les inventé que una tía mía esperaba en la garita de vigilancia, así que salimos a buscarla en la camioneta Toyota Samurai de Miguel. Yo me senté en el asiento posterior y antes de llegar a la entrada de la urbanización, volví a pedir que me devolvieran el dinero. Como Miguel se negó, saqué la pistola que traje de casa para asustarlo y obligarlo a que me diera la plata. Entonces se produjo un forcejeo dentro de la camioneta. Fue entonces cuando le disparé en la cabeza. Cuando vi lo que había hecho, me volteé hacia Juan Carlos, que me miraba aterrado, y le dije: «Perdóname, no soy mala, pero no te puedo dejar vivo porque tú viste todo». Entonces lo maté. Asustada, me bajé de la Samurai y caminé hacia la salida. Aproveché que un taxi venía pasando, lo abordé y salí de la zona. 2 días después del terrible asesinato de Miguel y de Juan Carlos, el padre de Sibel, el doctor Chauqui Naime, recibiría la llamada del Banco Unión, que le informaría quién era la persona que había cobrado su cheque. Esa persona era el abogado Miguel Tawil, que se dedicaba a vender mascotas. El banco le proporcionó el número de teléfono de Miguel al doctor Chauqui, así que el mismo día intentó llamarlo para obtener explicaciones. Al hacerlo, lo atendió el señor Antonio Tawil, el padre de Miguel, que le preguntó si estaba llamando a su hijo por alguna mascota. Chauqui le dijo que no, pero que necesitaba hablar con él de un asunto importante. Fue entonces cuando el padre de Miguel le dijo que su hijo había muerto. Había sido asesinado tan solo 2 días antes. Chauqui Naime se sintió apenado y le dio sus condolencias antes de terminar la llamada. Quizás no había podido hablar con Miguel, pero la respuesta de lo que había pasado con su cheque estaba ahí y era bastante obvia. Su hija Sibel lo había robado para comprar aquel gato. Chauqui estaba más que furioso. Su hija le había robado, se había convertido en una ladrona. Pero lo que no sabía Chauqui aún era que su hija también se había convertido en una asesina. Esa noche el doctor Chauqui castigaría a Sibel dándole la paliza de su vida, al punto de dejarla inconsciente. Salam, su esposa, no pudo intervenir y solo podía rezar por la seguridad de su hija. Después de eso, Sibel pensó que ya no la golpearía más, que su castigo había llegado a su fin, y se preocupó más en disfrutar lo que quedaba de las vacaciones navideñas. Pero luego de terminar un viaje familiar hacia Estados Unidos, a su regreso a Venezuela, en enero de 1995, Sibel volvería a ser golpeada por su padre, dejándole la cara hinchada y con un ojo morado que no se podía disimular ni con maquillaje. Mientras tanto, la muerte de Miguel y de Juan Carlos ya había sido publicada en los periódicos y medios locales como el doble crimen de los Naranjos. Los medios de comunicación señalaron como culpable a una de las tantas bandas criminales que aterrorizaban a las personas en los 90 en Venezuela, siendo su líder una mujer que en un intento fallido de robo los había matado. Otros decían que el motivo había sido la venganza, pero todas las versiones eran confusas y no ayudaban en la investigación que estaba llevando a cargo el comisario Leonardo Díaz Paruta. Durante el mes de diciembre, Díaz Paruta y sus hombres interrogaron a familiares y conocidos de las víctimas para así poder descartar algunas hipótesis. Cuando interrogaron a los amigos, se dieron cuenta que las víctimas no tenían enemigos conocidos. Todos los recordaban como buenas personas a las que querían mucho. Luego, interrogaron a los 4 vigilantes de la urbanización Los Naranjos. Dijeron que habían visto a una mujer. La describieron como trigueña, de pelo negro y que parecía muy joven. Esa descripción, junto con la que dio la madre de Miguel, ayudó a la policía a crear un retrato hablado de una tal Adriana, que fue luego publicado en la prensa, pero lastimosamente no obtuvieron ninguna información útil de eso. Pasaron de los testigos a investigar los últimos movimientos bancarios de Miguel y de Juan Carlos, y se toparon con aquel cheque que, de todos los movimientos, parecía ser el único extraño. El dueño de la cuenta, que estaba en nombre de una firma médica, notificó al banco que su cheque fue robado.
y habían falsificado su firma para cobrarlo. Y por las fechas y datos de las ventas de Miguel, fue usado para la compra de un gato angora que había recogido Sibel Naime, la hija del propietario de la cuenta. Ya con esta información, la policía parecía haber encontrado un móvil. Ahora tenían que interrogar a Sibel, pero cuando fueron a buscar a Sibel a su casa, se dieron cuenta que la familia había viajado a los Estados Unidos, así que no les quedó de otra que esperar a que volvieran. Un día después de haber regresado de su viaje familiar, el miércoles 18 de enero, los detectives de la PTJ fueron a la casa de los Naime, en donde detuvieron a Sibel y a todos los que en ese momento estaban presentes, a sus hermanos y a una tía. Chauki se enteró de todo esto por su esposa y rápidamente fue a averiguar con los detectives el motivo del arresto. Pensó por un momento que todo se debía a ese maldito cheque que Sibel le había robado. Cuando se presentó ante los detectives y les habló de que el asunto del cheque ya había sido solucionado por él mismo, los detectives le dijeron que no estaban ahí por un simple robo. Todo el revuelo se debía a su hija, que presuntamente era la autora de un doble homicidio ocurrido en Los Naranjos. Chauki Naime recordó cómo había hecho una llamada a aquel vendedor de mascotas, en donde Antonio Tawil le contestó diciéndole que su hijo y su socio habían sido asesinados. Ahora todo tenía sentido. Chauki Naime se quebró enfrente de los detectives y la policía. Sintió que todo era su culpa. Con sus severos castigos, él había llevado a su hija, ya mayor de edad, a cometer tales actos atroces. Y a pesar de que la verdad estaba ahí a plena vista, Chauki intentó defender a su hija. Él había dicho que su hija presentaba problemas de conducta, pero que era una buena chica. Mi hija no es drogadicta. Fue educada en el seno de una buena familia. Tampoco tiene problemas mentales. Lamento sinceramente todo lo ocurrido. Sibel fue interrogada por la policía y ahí confesaría ser la autora y única implicada en el crimen. En ese momento la prensa estaba eufórica y trataban de interrogar a Sibel para poder sacar una primicia que publicar al día siguiente. Sin embargo, Sibel parecía actuar erráticamente, lo que provocó que varios rumores se esparcieran diciendo que Sibel podría padecer de alguna enfermedad mental. Para descartarlo, fue sometida a exámenes psiquiátricos. Los resultados arrojaron que era una persona normal, plenamente consciente de sus actos. Aún así, la pregunta seguía ahí. ¿Qué la había llevado a quitarle la vida a dos personas? El comisario Díaz Paruta aseguró que una persona aterrorizada, como en aquel entonces lo estaba Sibel debido a lo que le haría su padre, podría actuar así. Los crímenes fútiles existen, y son aquellos cuyos motivos son insignificantes al punto de rozar lo absurdo. Y este era uno de esos casos. El 23 de enero se tenía que realizar una rueda de reconocimiento, la cual fue suspendida debido a las fuertes lesiones que Sibel presentaba en su rostro. Por este motivo, al Dr. Naime se le abrió un expediente por lesiones personales. Sibel fue condenada a la pena máxima en Venezuela, que serían 30 años de cárcel, por homicidio intencional calificado por motivos fútiles, con alevosía, premeditación y empleo de astucia. Este caso fue una de las primeras sentencias a 30 años que se dictaron en el país. Sibel comenzaría a cumplir su pena en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques. Evidentemente, la sentencia trató de apelar esta decisión, diciendo que Sibel era psicológicamente inestable, según un informe médico que decía que padecía de un trastorno mixto de conducta tipo borderline, lo que habría hecho que no estuviera consciente en el momento de los homicidios. 2 años después, el 18 de diciembre de 1998, la juez volvería a ratificar la condena de 30 años, porque consideró que Sibel estaba consciente de lo que había hecho. El 27 de abril del 2001, algo extraño pasaría. La juez Norma Pérez Díaz le dio el beneficio de redención por destacamento de trabajo, lo que hacía que Sibel estuviera prácticamente en la calle. La decisión fue apelada de inmediato por el Ministerio Público. ¿Cómo podían dejarla en libertad si Sibel seguía presentando conductas agresivas? Se peleaba constantemente con sus compañeras y con los guardias del penal. Incluso llegó a quemar un colchón en el que dormía. Lo más sorprendente, que llegaba al punto de ser estúpido por su obviedad, era que 2 semanas antes de que la juez quisiera darle esta redención, a Sibel se le había renovado su pasaporte. ¿Cómo se le renueva el pasaporte a una persona que aún, que apenas está cumpliendo con su sentencia?
El peligro de fuga era evidente, por lo que cualquier decisión que implicara la libertad de Sibel fue pausada, pero por muy poco tiempo, porque 3 años después, en el 2004, se le cambió de sitio de reclusión y ahora estaría en el centro comunitario de Los Chorros. Ahí podía salir los domingos para regresar el mismo día. Ese mismo año, y pese a las objeciones del Ministerio Público y de los familiares de las víctimas, se le concedió el beneficio de libertad condicional. No pasó mucho tiempo para que a Sibel, que en ese entonces ya contaba con 29 años de edad, se la viera en restaurantes lujosos, saliendo con su novio y divirtiéndose. Y para que no volviera a pisar la cárcel, tendría que presentarse cada 15 días ante el juzgado, visitas que hizo muy pocas veces. El 15 de diciembre del 2004 le solicitó al juzgado un permiso con motivo médico. Dijo que tenía que hacerse una operación y en efecto le concedieron el permiso. No encontré información que dijera que se le había asignado algún tipo de vigilancia para hacer esto, pero sea como fuere, Sibel no volvería a aparecer más en los juzgados. Solamente había cumplido, si es que se le puede decir así, 9 años de los 30 que se le había impuesto. Antonio Tawil, padre de Miguel Tawil, más tarde hablaría del caso con las siguientes palabras. Mi hijo era muy apasionado con los animales. En la casa llegamos a tener hasta 2 venados, gatos, conejos, gallinas, perros, de todo. Ese hombre tenía caballos y yeguas, y uno de ellos se llamaba Sibel. Ahí puedes ver el vínculo entre ellos. El día que la golpeó, se acababa de enterar de que su hija había matado a 2 personas. Lo acababa de descubrir. Sibel era una malandra. Fumaba a escondidas, se escapaba de la casa y todas las referencias que obtuvimos después eran terribles. Ya no voy al cementerio, salgo de ahí muy mal. Al año siguiente de su muerte tomé mis maletas y me fui. Con la libertad de Sibel dejé de ir al cementerio, me estaba envenenando. No podía seguir viviendo con tanto dolor. En el 2006, por petición de los familiares de las víctimas, el Tribunal Supremo de Justicia pidió la captura inmediata de la asesina, pero nunca se la pudo atrapar. Eso a pesar de que parte de su familia seguía viviendo en Venezuela, como su padre, que seguía trabajando en Caracas. Pero esa no fue la última vez que se supo algo de Sibel, pues años más tarde, las personas darían con el perfil de Facebook de Sibel, donde se la veía feliz en varias fotos y en otras aparecía acompañada de sus familiares. Hasta el momento se desconoce el paradero de Sibel Naime. Algunos dicen que se encuentra en Colombia, otros que aún sigue en Venezuela o que se mudó al Líbano para formar una familia. Y ese ha sido el caso del día de hoy. Sé que también hay otra versión de esta historia donde dice que Sibel en realidad era pareja de una de las víctimas y que los descubrió estando juntos y por eso había acabado con ellos. Y se había cambiado esta versión por la que conocemos para evitar manchar la reputación de las 3 familias. Sobre esta versión no hay testigos que la corroboren, no hay pruebas, no hay absolutamente nada. Personalmente no creo mucho en esta teoría y creo que en este caso pasó lo mismo que con el de Maya Brand, que comenzaron a crear teorías o rumores sensacionalistas porque algunas personas creían que el caso no tenía sentido o era absurdo. Pero los crímenes absurdos o futiles existen y creo que este es uno de ellos. Y de haber sido ciertos aquellos rumores que se propagaron por internet, la verdad ya hubiera salido a la luz a la fecha de hoy. Y bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que Sibel estaba consciente de lo que había hecho o que su padre también es culpable? Si tienen casos que quieran que sean narrados aquí en Las Huellas del Neko, pueden dejarlo en los comentarios, junto a sus opiniones, experiencias con clientes tóxicos, cosas sin sentido, lo que sea. Bye bye.